Estudiantes, un buen día, saludarles pues a todos los danielinos exitosos, y el día de hoy vamos a desarrollar pues el tan esperado curso de geografía, especialmente para los estudiantes del primer grado del nivel de educación secundaria. Ya a tomar nota los apuntes, y al finalizar este curso estaremos dejando una hoja de práctica que será evaluado con ustedes ahí. Principios de la geografía. Los principios de la geografía se establecieron durante el siglo XIX entre geógrafos tanto alemanes como franceses. Es en estos países donde surge la geografía como ciencia. Los principios geográficos vendrían a establecer el método de estudio clásico de la geografía. Primero, ¿qué es un método? El método vendría a ser la forma como tú llegas a un objetivo. Proviene de dos voces griegas: meta, es decir, objetivo; odos, forma, es decir, forma de llegar a un objetivo, un conjunto de pautas que me permiten a mí llegar hacia lo que quiero. Si yo deseo estudiar el paisaje o espacio geográfico, el método de estudio clásico de la geografía son los principios geográficos. Estos principios son el principio de localización, desarrollado por Federico Ratzel. A este principio, también llamado de extensión, se le llama también principio básico, porque es el primer principio que se tiene que aplicar antes de estudiar el paisaje geográfico. Si yo no ubico, si yo no localizo, no podré estudiar el paisaje geográfico. Luego está el principio de generalidad, también llamado comparación, desarrollado por Lablache y Carl Ritter. Este principio establece que el paisaje geográfico estudiado tiene que ser comparado con otros que sean similares para ver los parecidos y las diferencias, y de ahí sacar conclusiones. El principio de evolución, también llamado principio de actividad, fue desarrollado por el francés Jean Brunes. Este principio de evolución establece que los paisajes geográficos deben ser estudiados notando los cambios que han tenido en el tiempo, como eran antes y como son ahora. El principio de relación, también desarrollado por Jean Brunes, principio de relación o también llamado de conexión. Este principio nos dice que el paisaje geográfico que yo estoy estudiando debe ser relacionado con otros que estén a su alrededor, porque nada ocurre de manera aislada, todo está relacionado. Y el principio de causalidad, que es el principio también llamado principio motor, porque le da categoría de ciencia a la geografía. El principio de causalidad, llamado también principio de explicación, fue desarrollado por Alexander Humboldt, que es el padre de la geografía moderna. Hay otro principio que no aparece en el gráfico, es el principio de descripción, desarrollado por Pablo Vidal de Lablache, el cual establece que se deben de indicar las características del paisaje geográfico estudiado. Tenemos acá un ejemplo, cómo se aplican los principios geográficos. Por ejemplo, el de localización, el de causalidad. En el examen puede venir así una pregunta. Te dicen, en el siguiente enunciado, ¿qué principio de la geografía se da o se pone como referencia? Ponemos el ejemplo. Te dicen, la ciudad de Lima se ubica a 12 grados latitud sur y 77 grados longitud oeste. ¿Qué principio se aplica? Correcto, el principio de localización. Otro ejemplo, te dice, el mar peruano es frío. ¿Qué principio se aplica? El principio de descripción, porque solamente estoy describiendo. Pero si en otro ejemplo te dicen, el mar peruano es frío debido a el fenómeno del afloramiento, ¿qué principio se está aplicando? Correcto, el principio de causalidad, porque está explicando por qué el mar es frío. Escuelas de la geografía. Bueno, dijimos hace un momento de que la geografía como ciencia surge en Alemania.
y es secundado por los geógrafos franceses. Bueno, cuando surge como ciencia, eso, a inicios del siglo XIX, surgen también tendencias, porque no todos los países piensan igual, no todos los intelectuales piensan igual. Las escuelas geográficas clásicas son tendencias filosóficas e ideológicas de la geografía por parte principalmente de geógrafos alemanes y franceses. Encontramos dos, la escuela determinista y la escuela posibilista. La escuela determinista es la primera que aparece, y esto es en Alemania. Si bien Humboldt y Ritter, que son padres de la geografía moderna, plantean ideas deterministas en sus postulados, se considera como fundador de esta escuela a Friedrich Ratzel. Ratzel fue alumno de Karl Ritter. Karl Ritter fue catedrático de la Universidad de Berlín en la materia de geografía y tuvo como alumnos más destacados a Ratzel, alemán, y Pablo Vidal de la Blache, francés. ¿Qué dice Ratzel? Según esta escuela, el medio natural influye de manera decisiva en el desarrollo cultural, económico y social de los pueblos. Es decir, el hombre está supeditado a las fuerzas de la naturaleza. La escuela posibilista fue fundada por Pablo Vidal de la Blache. Como decíamos, fue alumno de Karl Ritter, pero al regresar a su país, Francia, va a fundar una escuela geográfica diferente y con una particularidad. Él es historiador antes de ser geógrafo. Por eso es que la característica de esa escuela es historicista y regionalista, a diferencia del determinismo alemán, que es positivista y generalista. Plantea Pablo Vidal de la Blache que el hombre encuentra en la naturaleza un conjunto de posibilidades, las cuales usa de acuerdo a su necesidad. ¿Sí me has entendido? Si, por ejemplo, decimos, este alumno siempre ha sido un alumno que nunca ha destacado académicamente y siempre será así, ¿qué estoy aplicando? ¿Posibilismo o determinismo? Correcto, estoy siendo determinista. Eso se aplica a las sociedades en la escuela determinista geográfica. Pero si yo digo, por ejemplo, el éxito o fracaso, querido alumno, depende fundamentalmente de lo que hagas o dejes de hacer, ¿qué estoy siendo? ¿Posibilista o determinista? Correcto, estoy siendo posibilista. Eso se aplica a las sociedades dentro de la escuela posibilista de la geografía. Ciencias auxiliares de la geografía. Para poder estudiar el paisaje geográfico, la geografía se apoya en otras ciencias, y estas ciencias se llaman ciencias auxiliares. Por ejemplo, en el campo de las ciencias sociales tenemos a la historia, tenemos a la sociología, tenemos a la economía. En el campo de las ciencias naturales tenemos a la geología, tenemos a la biología, tenemos a la ecología, y de esta manera se va a poder estudiar con mayor precisión el paisaje o espacio geográfico. División de la geografía. La geografía tradicionalmente lo hemos dividido en dos: la geografía general o sistémica. Esta geografía general o sistémica surge en Alemania, y la geografía regional o corología, esto surge en Francia. La escuela general o sistémica, esta geografía es teórica, eso busca leyes generales que se aplican al paisaje geográfico. Y la geografía regional o corológica es una geografía más bien aplicativa. Bien, la geografía general o sistémica se divide a su vez en geografía física y geografía humana. La geografía física estudia la parte física natural del paisaje geográfico. Esta se subdivide a su vez en geomorfología, que estudia la distribución de los relieves, hidrografía, que estudia la distribución de las aguas,
oceánicas y de mares, oceanografía, ríos, potamología, la climatología, la biogeografía, que estudia la distribución de plantas, fitogeografía en este caso, y de animales, zoogeografía en este caso. Y la geografía humana, que estudia el elemento humano, se subdivide en geografía social, que estudia la distribución de los grupos humanos dentro del paisaje geográfico, la geografía política, que estudia la distribución político-administrativa de los territorios. Por ejemplo, si decimos el Perú está formado por 25 regiones políticas, 24 departamentos, 196 distritos y 196 provincias y 1874 distritos, estaríamos aplicando ahí la geografía política. Y la geografía económica estudia la distribución espacial de las actividades económicas. Si por ejemplo yo digo, el departamento que más produce caña de azúcar en el Perú es el departamento de la Libertad, ahí estaría aplicando parte de la geografía económica. Desarrollemos helicopráctica. Pregunta 1 dice, escriba verdadero o falso según corresponda. A. Los hechos geográficos son obras de origen cultural y natural que tienen gran repercusión en el medio ambiente. Correcto. Esto es cierto. Los hechos geográficos son de gran repercusión. Pueden ser culturales, como por ejemplo carreteras, o pueden ser naturales, por ejemplo ríos. B. Los fenómenos geográficos son sucesos de origen natural, impredecible e incontrolables, de gran repercusión mundial. Correcto. Esto es verdadero. C. El terremoto, alud y aluvión que el 31 de mayo sepultó a la ciudad de Yungay en Ancash es un ejemplo de hecho geográfico. Esto es falso, porque el terremoto, alud y aluvión en realidad es un fenómeno geográfico. La D nos dice, la hidroeléctrica de Santiago Antúnez de Mayolo es un ejemplo de fenómeno geográfico. Esto es falso, porque la hidroeléctrica de Santiago Antúnez de Mayolo es más bien un hecho geográfico, porque es constante, es perenne y que ha sido construido por el hombre. En cambio, un fenómeno geográfico es un evento repentino. Pregunta 2. La geografía moderna es una unidad interdependiente de la geografía general y regional. Actualmente se caracteriza por ser, muy bien, es analítica, analiza el paisaje geográfico, sintética, porque sintetiza el conocimiento de sus ciencias auxiliares, sistémica, porque estudia de manera uniforme, es por otros siendo denominado también una ciencia integradora. Pregunta 3. Complete el siguiente cuadro con los principios geográficos y sus respectivos autores. Descripción lo desarrolla Pablo Vidal de la Blach. Causalidad lo desarrolla Alexander von Humboldt. Conexión lo desarrolla Jan Brunes. Analogía, Pablo Vidal de la Blach y Carl Ritter. Pregunta 4. Con respecto a la geografía general, complete el siguiente esquema. Geografía matemática. Bueno, en este caso, por ejemplo, encontramos temas como orden internacional, líneas imaginarias, escalas, cartografía. Eso es parte de la geografía matemática y que también vamos a desarrollar el presente año. Geografía física, que estudia el aspecto o elemento físico natural dentro del paisaje geográfico. Geografía biológica, en este caso estudia el elemento biótico. Geografía física estudia la geósfera, atmósfera, la hidrosfera, y biológica estudia fitogeografía, plantas, zoogeografía, animales, y antropogeografía, que es el hombre. Y la 5 dice, la siguiente imagen corresponde al distrito de Chosica en el año 2017, el cual fue afectado por la naturaleza. Se puede concluir que el desastre es A. Producto de un huaico y se aplica el principio de causalidad. B. Un hecho geográfico
y se aplica el principio de descripción. C, un fenómeno geográfico y se aplica el principio de comparación. D, un agente geográfico y se aplica el principio de localización. E, producto del evento de la naturaleza aislado y se aplica el principio de conexión. Bueno, en este caso la clave más correcta, más adecuada sería la A, producto de un huaico. Y se aplica el principio de causalidad porque me está explicando que esta imagen o este paisaje presentado es producto, es a causa de un huaico. Y si me dice la causa, el origen, ahí se están aplicando el principio de causalidad o explicación. Bien, jóvenes, así terminamos el tema 1 del quinto año de geografía, no sin antes recordarle que tiene que desarrollar su Helico taller y Helico tarea. Hasta la próxima, queridos alumnos.